Tenía la sonrisa de la mujer que puede ser amada en el momento que lo desee. Unos ojos enormes y brillantes y la boca con el mismo poder seductor de su cuerpo. La imagen perfecta para quien busca caricias a cambio de dinero. Solo le faltaba glamour. Era mediodía y comía tacos en un puesto ambulante estacionado sobre la avenida Constitución, a 2 metros de la estrecha puerta que da entrada a un hotel barato donde otras mujeres, más jóvenes y menos impactantes, esperan cliente con el ánimo caído, vigiladas por sus explotadores. El puesto de tacos tenía más despachadores que comensales. Es lo que parece. Ellos en realidad son los vigilantes y vendedores de droga mimetizados en la enorme red de pequeños operadores que cubren la manzana, el callejón y la calle Coahuila, en el corazón de la zona norte, la zona de tolerancia, el botón de muestra de la corrupción y el disimulo que permite el millonario negocio criminal, no solo de la ciudad, sino del país entero. Volvemos a ese cocodrilo, Nacho. Esta crónica la escribiste hace 13 años, más o menos, 12 años, en diciembre del 2012. Y estás, pues, digamos, introduciendo a la gente, al lector, a esta zona sórdida de Tijuana, de la zona de tolerancia de Tijuana. Cuéntanos cómo llegaste a este tema, cómo te planteaste reportearlo y presentarlo. Sí, bueno, antes que nada, buenos días, tardes, noches a quien quiera que nos escuche. Y bueno, fíjate, esto fue un tema que escribí, que reporté más o menos ahí por octubre, noviembre de aquel año, si no recuerdo mal. Y digo, Tijuana siempre me ha parecido una ciudad fascinante, quizás la más fascinante de México. Me evoca mucho al Juárez de los 80s, que es el Juárez en el que me crié. Y bueno, por lo tanto, siempre he ido desde niño hacia Tijuana. Toda mi familia radica en el sur de California. Pero digamos, esa vez fui concretamente a ver algo que trataba sobre el tráfico de migrantes. Hay un montón de tráfico de migrantes, o había, no sé si exista todavía. La última vez que estuve por allá fue hace un par de años, 2 años y medio más o menos. Y hay mucho tráfico de asiáticos y de europeos, europeas del este, que ingresan por las costas de Ensenada y suben hasta la frontera con Tijuana. Entonces, yo iba a ver eso, iba a reportear eso, de hecho lo reporté. Pero en el Inter, conocí a un personaje que cito ahí, que se llama Tony Lay, que después me enteré que él mismo hacía sus propias narraciones para Vice. Y Tony Lay es uno de esos personajes urbanos que no tienen desperdicio. Entonces, conversando con él, que yo traía todo este contexto de información sobre lo que es Tijuana, sobre las formas criminales que convergen en una frontera como esa, que son todas: tráfico de armas, de personas, de drogas, extorsión, etcétera. Me llamó mucho la atención. Él me comienza a platicar porque unos 2-3 meses atrás estuvo el chef que ya murió, Anthony Bourdain, en un recorrido gastronómico para su programa de entonces, que incluía Tijuana, Rosarito y Ensenada. Y en Tijuana, Tony Lay pues lo anduvo paseando por las taquerías más inmundas que hay en la ciudad. Pero, bueno, digamos que era la conversación y seguramente sigue siéndolo todavía hoy como anécdota, de aquel encuentro y de aquella guía que hizo sin haberla buscado. Y cuando él me va platicando todo eso, me surge la idea de, primero,
invitarlo a pasear por las calles de la zona roja en Tijuana, para yo también complementar la información que ya tenía, la información dura, entrevistas con historiadores, con académicos, en fin, con personajes que tienen una revisión de años sobre lo que sucede en la ciudad. Y eso me permitió abordar el tema, un tema como este, que digo, es un tema recurrente, por desgracia, en México, pero abordarlo de una manera que a mí me resultaba más atractiva. Yo no sé si finalmente a las personas les resultó igual, pero sí quería salirme un poco de eso para contextualizar, despojado del drama que es inherente a este tipo de situaciones, porque también me interesaba mostrar esa otra cara. Entonces, la mujer con la que comienzo este relato es una bailarina de uno de los bares emblemáticos de la zona que se llama Adelitas. Adelitas. Y, y bueno, yo la había conocido una noche previa porque la entrevisté. Y me llamó la atención que lo primero que me dijo es, a mí no me trates como víctima porque yo ejerzo esto por gusto, no por necesidad. A mí nadie me obliga y esta es la forma en que yo me gano la vida, ¿no? Entonces, conocí su casa, anduve con ella más o menos como un día y medio y, y esa fue la manera en cómo fue abriéndose un poco a la vida. Digo, eh, supongo que varios de los tipos que convergen ahí, que son traficantes o explotadores de mujeres y de drogas, pues sabían que yo era un periodista. Algo que no hago nunca es ocultar. Digo, no voy ostentando ahí una credencial de prensa ni un chaleco ni, pero bueno, ni nada. estabas Pero yo haciendo preguntas, ¿no? siempre que Estabas ando en haciendo campo, preguntas. yo no le hago el ensarapado. Yo siempre digo, soy fulano, soy periodista, estoy escribiendo esto. Me ha funcionado por una cuestión de seguridad, porque la mayoría del tiempo trabajo solo. Y esta no fue la excepción. Entonces, fue así como se me ocurrió hacer un planteamiento, porque Tijuana me parece que es la síntesis de lo que somos como país. Y lo que relataba hace 12, 13 años, pues es absolutamente vigente hoy, ¿no? Claro. Oye, bueno, lo que vas relatando es una suerte de sistema, ¿no? Que se va dando donde todos son actores importantes, ¿no? Las mujeres, ¿no? Las exoservidoras, los establecimientos, ¿no? Que funcionan 24 horas, los hombres que las explotan o quienes están alrededor del comercio de la carne, ¿no? Como se plantea. Pero así es como se ve, ¿no? O sea, así es como tú lo observas. O sea, es como un mecanismo vivo, ¿no? La calle Coahuila y la Constitución, y es como el epicentro de alguna manera de todo este movimiento, ¿no? De este negocio. Sí, mira, sobre todo porque, digo, a donde quiera que uno se mueva, Mira, que yo conozca, y conozco todo el país, lo conozco bien, pero creo que la única ciudad que no tenía o tiene, que yo no sé si persistan estas zonas, una zona de tolerancia es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era toda la ciudad una zona de Claro. tolerancia, pero de ahí en más, si nos íbamos a otras fronteras, no sé, Mexicali, si nos íbamos a Matamoros, a Reynosa, Matamoros. a Nuevo Laredo, a Chilpancingo, a Uruapan, todas tienen una zona de tolerancia, ¿sí? ¿Y qué es una zona de tolerancia? Pues no es más que una suerte de un complejo de tugurios aislados fuera de la mancha urbana, delimitados el resto de la geografía,
Y ahí pues es donde están prostíbulos, salas de strippers, bares, se trafica con todo ahí, ¿no? Droga, mujeres, en Oye, fin, hay una cosa que además, perdóname que te interrumpo, sí. que también quiero que hables de eso. Eh, que esa parte me llamó mucho la atención. Una iglesia cristiana, ¿no? En medio de dos de estos centros, ¿no? Bueno, sí, de Chabela, sí. son los delirios de México y de Tijuana, desde luego. Sí, ¿no? Primero fue el templo, ¿eh? Después fueron los bares, pero da igual si Sí, hubiera sido al claro, revés. al revés, sí, claro. Es una convergencia de lo sacro y lo pecaminoso, digamos. Sí, sí, Pero sí. sí, retomando, Ujú, mira, cuando has estado en estas zonas de tolerancia, tú te das cuenta de lo que ahí ocurre, ¿sí? Entonces es muy interesante como periodista, pues hacer ese tipo de incursiones en campo, porque ahí eh, no es que termines inventándote o atándote de ciertas narrativas emergidas o que emergen ujú, de alguna institución, sea de uno de Estados Unidos o de México, sino que tú vas y constatas cuál es la realidad. Y me parece que en narrar o contextualizar con ese tipo de incursiones en campo un hecho periodístico, un dato duro, enriquece y ayuda a comprender más las cosas. Yo ujú. no soy tan petulante como para decir que esa es la verdad, porque pues eso es muy Claro. cuestionable. La verdad no Ujú, existe, pero sí existe la mentira descarada, la invención ujú, de escenarios, pasajes o ujú. incluso hasta personajes que lo leemos de manera cotidiana en la prensa, voy a decir de los años recientes. Sí. Quizás siempre existió. Pero bueno, el asunto es que cuando tú vas a estas zonas y lo has hecho desde hace mucho tiempo, Ujú, cuando ocurren episodios de violencia como los que hemos padecido como país en los últimos 20, 18 años, este tipo de puntos que están fuera del imaginario popular, son los que te explican en gran medida el porqué de las cosas. Son ujú. un microcosmos en donde es muy evidente la transacción criminal, pero también la anuencia de empresarios Sí. y de Y de autoridades. autoridades, Y de claro. autoridades. Entonces, bueno, eso es en parte lo que la Coahuila, esta calle emblemática en la zona roja de Tijuana, explica, muestra, sin Claro. ningún tipo de filtro. De hecho, Todavía hoy, ujú, y tú ves ahí a los proxenetas, ves claro. a los pushers de droga, ves a los polleros, en fin, pero sobre todo los ves eh, en plena sintonía geográfica y de Así es. convivencia social con los policías. Esa es lo que te iba a decir, que a final de cuentas la policía está ahí para que todo funcione con normalidad, entre comillas. Es decir, que esa no sé, convivencia con toda esa sordidez que hay alrededor de todos estos negocios, que funcione con normalidad. Ahora, si vemos la Coahuila es, digámoslo de alguna manera, como paralela a la frontera y está, no sé, a escasos, no sé, será tipo dos calles o algo así, tres, cuando más. Este, y es cuando te preguntas por qué está ahí la Coahuila, por qué se desarrolla todo esto ahí. Y esto nos lleva también a la historia, ¿no? De esta calle. Eh, digamos, era zona agrícola, toda esta región de lo que ahora es Tijuana. Y a partir de la prohibición en Estados Unidos, la prohibición de la venta de alcohol, eh, sobre todo en las fronteras, ¿no? La frontera, las ciudades fronterizas de México, se empiezan a desarrollar todas estas actividades.
¿Por qué? Porque la gente de Estados Unidos viene a consumir alcohol a México y todo eso. Entonces, ese es un poco el origen también de la Coahuila, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta Sí, sí, parte que lo planteas de alguna manera en este reportaje sí, y bueno, pues crónica. a comienzos del siglo XX, Tijuana era pues una especie como de ranchería Exacto. que pertenecía al municipio de Ensenada, que en ese tiempo abarcaba hasta la línea fronteriza. Y posteriormente, por ahí de los 20, 30, eso se llega o sea, nacen cultivos y la gente que migraba, pues era gente que se dedicaba a la labor en el campo. Cuando la ley de la prohibición, la ley Volstead en Estados Unidos, Tijuana da un viraje tremendo, como casi todas las fronteras, pero particularmente Tijuana y Ciudad Juárez. Es ahí en donde nacen destilerías de whisky y se gesta una economía, digamos, muy singular. Las grandes fortunas de una y otra ciudad tienen mucho de base en el tráfico de alcohol. Ahora, a diferencia de Juárez, que Juárez, bueno, hay que recordar que en origen se llamaba Paso del Norte, quien conserva ese nombre es El Paso, Texas, pues es un punto geográfico que históricamente ha servido de paso de mercancías y de flujo de individuos desde antes de que llegaran los conquistadores. Pero Tijuana y esta zona GAPS era, digamos, comienza a poblarse mucho tiempo después y en verdad adquiere un perfil boyante a partir de la tercera década del siglo pasado. Y bueno, a lo que es hoy, pues es el extremo sur del principal corredor económico de América del Norte, que comienza con San Francisco, se continúa con Los Ángeles, después San Diego y por último Tijuana. Entonces, digamos, el volumen de capital que transita producto de este desplazamiento de individuos y de mercancías, sea de manera legal o ilegal, es inmenso. Hay muchos intereses que se entretejen allí. Y también, curiosamente, como suele pasar en otras zonas fronterizas o incluso lo podemos ver también en la frontera sur, digamos que las clases empresariales, las clases de bien, entre comillas, pues suelen olvidar o tratar de fingir demencia con la presencia de estos polos de actividad o de alta actividad criminal. Les da vergüenza, que es una vergüenza que no deja de ser eh, pues, hipócrita, y a la vez la clase política y gobernante, pues digamos que lo acepta, siempre te va a manejar un discurso de que todo está bajo control, de que allí no sucede nada. Y bueno, a final de cuentas, todo esto termina siendo una trampa a una realidad que deriva en este gran disimulo del que podemos encontrar réplicas en casi cualquier parte del país. Entonces, por eso ocurren estas actividades, estas relaciones de los capitales privados, de los sectores de gobierno, de las instituciones públicas y desde luego una ignorancia forzada del resto de la sociedad que no se quiere ver envuelta en ese tipo de tejidos, pues porque sabe bien que si comienzan a hablar, a señalar o a decir, pues es muy fácil que sean víctimas de cualquier cosa, ¿no? Claro. Hemos encontrado, digo, en algunos viajes, tanto tú por tu lado, yo por mi lado, pero nos tocó coincidir en un viaje que hicimos a lo largo de la frontera y es común siempre ver esta imagen de cientos de jóvenes de San Diego y de toda la zona del sur de California cruzar hacia Tijuana el viernes
por la tarde para beber, ¿no? Sin mayor bronca en Tijuana, ¿no? Y bueno, sobre la calle Revolución, pero también en toda esa zona de la Coahuila y toda esta zona. Y a mí me llamaba la atención, me estaba yo acordando de esa escena, precisamente cuando tú describes en tu crónica esta etapa, esta parte que ahorita comentabas, que es la, estas actitudes moralinas, ¿no? Que ha habido entre parte de la sociedad de Tijuana, eh, y que se menciona como que es la Tijuana de los turistas y la Tijuana de los tijuanenses, ¿no? Que como que tratan de diferenciar. Para abundar un poco más sobre eso que estabas comentando, Nacho. Pues mira, son los estigmas con los que carga una ciudad. Uh-huh. Si nos remitimos a la otra frontera principal, que es Ciudad Juárez, históricamente ha cargado con el estigma de uno y otro lado de la frontera, ¿sí? Con ex embajadores de los Estados Unidos, que ya desde la década de los 30 describían a Juárez como la ciudad oscura, como la ciudad negra, en donde todo era permitido, pero también la ciudad de Chihuahua, 400 kilómetros al sur, en línea recta, en la que siempre ha habido una especie como de señalamiento moral hacia lo que ocurre en Ciudad Juárez. Desde que las mujeres son putas hasta que ahí se puede conseguir lo que quieras. Pero mira, eso pasa también con Tijuana, no con Mexicali, que es muy curioso, es la capital, cierto. Pero bueno, Mexicali también ya está envuelta en una sordidez criminal en la última década. Exacto. Que es, pues yo no voy a decir que equiparable, pero sí bastante siniestra. Lo mismo que se puede ver en casi cualquier ciudad fronteriza. Y pasa lo mismo en Chihuahua. El destino los alcanzó también. Y pasa en Saltillo, o pasó en Saltillo, respecto a Torreón, que es su equivalente, digamos, o sus ciudades fronterizas, como Acuña, como Piedras Negras. Y no se diga de la parte de Tamaulipas. Aquí Nuevo León se salva porque no tiene más que un puerto fronterizo, no hay nada por allí, ¿no? Pero a lo que voy es a que si uno se va a Tapachula va a encontrarse lo mismo. Y esta misma, digamos, pasa en Michoacán con las zonas de Tierra Caliente, pasa en Guerrero, con Chilpancingo, en fin. Hay una suerte de... yo diría una mezcla en principio de juzgar desde una posición moral y posteriormente desde un miedo totalmente fundado. Porque lo que antes podía negarse, y antes me refiero a 15 años atrás, pues hoy es imposible, porque la violencia y la magnitud de la corrupción que existe, de la corrupción institucional, y los saldos que dejan ambos factores, son brutales. Un montón de desaparecidos, un montón de asesinatos, una forma de asesinar que era desconocida hasta hace un par de décadas en México, y sobre todo un volumen preocupante de casos de secuestro, de desaparición forzada de mujeres muy jóvenes y también de hombres bastante jóvenes. Oye, la gente del Corredor de Seguridad Binacional Tijuana-San Diego te menciona sobre las células que operan en toda esta zona y que no han sido tocadas, pero también planteas otros datos como los datos que en aquel momento, en 2012, daba el alcalde de que había 13,000 mujeres dedicadas que eran sexoservidoras. Víctor Clark me llama la atención porque Víctor Clark te da además otro dato más, o sea, que él es el presidente de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, que es además de las personas que quizá más conoce las entrañas de esa ciudad, ¿no? De Tijuana. Víctor, te habla de 5,000 personas que también lo ejercen, pero de manera forzada.
tú describes, y eso es lo que me gustaría que nos hablaras más, tú describes, digamos, hasta una especie de distintos niveles del servicio, ¿no? Desde las chicas que tienen están en estos establecimientos, las que están en la calle, los que incluso las que ofrecen sus servicios a los migrantes muy pobres, ¿no? Entonces, esta parte me gustaría que la comentaras, Nacho. Sí, digo nada más para tocar el tema de Víctor Clark, que es antropólogo, Claro. de clases también de la Universidad de San Diego. Uh-huh. Él yo creo que es el académico que ha hecho más trabajo de campo para describir esta red Sí. de prostitución forzada en esa zona roja de Tijuana. Y se ha enfocado exclusivamente en estas mujeres jóvenes, la mayoría llevadas desde el sur Uh-huh. A Tijuana y a otras partes, pero estamos hablando de Tijuana. Y que son jóvenes y que tienen a su proxeneta, Uh-huh. son como describiría en este relato, pues hasta los que fingen ser comensales de las taquerías, pero también están de manera pública y haciendo ostensión de su rol, pues enfrente de los negocios en donde ponen o donde forzan a trabajar a estas mujeres, que la mayoría son 17, 18, 22 años, ¿no? Es muy raro ver a Uh-huh. mujeres mayores de 30, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, ahí se les conoce como las paraditas, que me pareció un calificativo bastante descarnado, pero muy revelador, porque son ellas las que cobran todavía hoy. Te digo que fue hace un par de años, hice la misma incursión. Todavía hoy cobran 200 pesos por media hora de servicio. Uh-huh. Y evidentemente el perfil de su clientela pues es muy diferente al perfil de los turistas o los locales o los nacionales que llegan a las Adelitas Bar, al Hong Kong Uh-huh. o al otro que olvidé cómo se llama porque son tres pegados. Sí. Y ahí el perfil de las mujeres también cambia. Las chabelas. Las chabelas. Ahí también cambia. Son mujeres, muchas de ellas provienen de Sinaloa, de Jalisco, algunas extranjeras, pero digamos, el perfil es otro. Entonces ellas cobran otra cantidad. Ahí mismo, dentro de esos bares, hay cajeros automáticos, ATM, ¿no? Y la habitación se cobra aparte. Suelen estar arriba de los propios establecimientos. Uh-huh. Bueno, entonces ahí está, hay estos estratos, Uh-huh. si es que se puede hablar de eso, en el ejercicio, mientras que las que están en las calles, las paraditas, son en su inmensa mayoría forzadas o explotadas sexualmente, muchas de ellas por sus parejas, muchas también provenientes de Tlaxcala, por ejemplo. Están estas otras que dicen trabajar por su cuenta y que lo hacen, digamos, pues yo no diría tanto por gusto, pero sí como una forma de trabajo que les reditúa ingresos considerables y donde ellas insisten en que tienen el control de cuándo hacerlo, cuándo retirarse o simplemente desaparecer de ese ámbito y continuar sus vidas aparte. Uh-huh. Entonces sí, existen estas diferencias notables que se pueden ver perfectamente en esa zona de Tijuana. Uh-huh. Bueno, pues vamos cerrando este episodio, pero quiero invitarlos a que lean esta crónica de Ignacio Alvarado, que la pueden encontrar en su propia página, que es ignacioalvaradoalvarez.com. Se llama La Coahuila.
Y la vamos a tener también en la página de Volvemos ese cocodrilo, donde además están todos los episodios de este podcast. Eh, Solamente para cerrar, voy a leer el remate, los dos últimos párrafos de la crónica de Nacho, que se me hacen muy reveladores y creo que dan una idea muy clara, ¿no? Que además rematas con la misma mujer de la que hablabas al principio, ¿no? La que está comiendo tacos. Dice así: la sexoservidora de los tacos de carne dice que ha llegado su hora de trabajo. No paga, con jerarquías si se quiere, pero al final todas forman parte de una misma red. Nació en Culiacán hace 24 años, se pone de pie y avanza arrastrando con ella las miradas de todo el que se atraviesa. Sus largas piernas enfundadas en jeans la encaminan hasta el Adelita. Una vez adentro, muda sus ropas. Reaparece en la oscuridad interior con un baby doll negro y plata, con maquillaje dramático y el cabello suelto y esponjado. Lista para subir a la pista a ejecutar la rutina que le permite cobrar $60 por 30 minutos, termine y no el cliente. Confirma que no hay padrote, que está allí por gusto, por su gusto, pero no sabe quién es el propietario que se lleva la mayor parte del mercado que ella y el resto de sus compañeras generan hora tras hora. El historiador Josué Beltrán tampoco lo sabe, a pesar de haber ido decenas de veces al registro público de la propiedad. Allí, claro que ninguno de estos prostíbulos aparecen como tal o como table dance, dice. La mayoría está inscrito como café o restaurante y los nombres de los dueños no dicen absolutamente nada. Solo son personas que figuran para taparle el ojo al macho. Rogelio Ruiz Ríos, otro historiador, por eso habla de un manto lúdico, concupiscente, para hacer una esencialización de Tijuana.